Muy buenas tardes, bienvenidos a la conferencia Formas de ver en el espejo de Leo para ser Matisse, a cargo de Augusto Bernal Jiménez, cineasta. Esta conferencia se presenta como apoyo a la exposición Luz más Luz, Leo Matisse en las colecciones del Banco de la República, que podrán visitar en el tercer piso del museo hasta el 30 de julio de este año. Siendo fotógrafo, Leo Matisse acumuló una serie de recuerdos entre viajes, dibujos y experiencias que lo convirtieron en un fotógrafo de personalidad particular, y esto se convirtió en su propio espejo, con el cual conoció muchos fotógrafos, artistas, pintores y escultores, y también personas comunes y corrientes. De allí que se conociera como Leo y finalmente como Matisse. Por esto su nombre es Leo Matisse. Augusto Bernal Jiménez es sociólogo de la Universidad Nacional, cineasta, historiador del cine, director de la Escuela de Cine Black Maria, fue director del Departamento de Cine del Museo de Arte Moderno de Bogotá, director de la Cinemateca Distrital, presentador de programas de cine para Colcultura Televisión y la Compañía Audiovisuales, director de las revistas de cine Arcadia va al cine, Borradores de cine, Very Blue, y editor de la colección Historia Social del Cine en Colombia, de la cual se han editado tomo 1 correspondiente al periodo mudo y el tomo 2 que se encuentra en proceso. Bienvenidos. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Espero que hayan disfrutado la exposición, que tiene cosas maravillosas y también, aparte de cosas maravillosas, grandes dudas. No sé si maravillosas, porque si las conocen dejan de ser maravillosas. Además, como son en blanco y negro, ustedes ya son de la generación del color, entonces son más importantes. Bueno, Leonel o Leonet, no sé realmente cómo quedó en la partida de bautismo, más fácil decirle Leo, tiene una analogía bastante, ¿por qué no decirlo?, singular, anacrónica e históricamente muy determinante con otros exponentes de la fotografía y las artes, y de pronto lo que voy a decir va a causar estupor, mas no temblor. Man Ray. El grave problema es encontrarle no similitudes, porque son dos periodos diferentes, dos circunstancias, dos culturas, por qué no decirlo, dos formas de entender la fotografía, dos actitudes, pero coinciden ciertos hechos. Uno en Estados Unidos a Francia, que fue el caso de Man Ray, con un personaje que se le dio por encontrar un orinal botado y hizo ese famoso orinal que se conoció, el Ready Made, que fue Marcel Duchamp. En el caso de Matisse no tuvo orinal, pero tuvo un amigo que, al igual que Duchamp, lo llevó a México, donde se volvió fotógrafo. Y ahí empieza nuestra gran aventura. Escogí como un triángulo. Yo, que en el colegio fue muy malo para la geometría, pero empecé a amarla después de leer a los filósofos. No sé si este será escaleno, que no tiene 3 lados iguales. No sé si será isósceles, que tiene 2 lados iguales, o será equilátero. Pensaría que la historia es como de los 3 triángulos. Cada uno la interpreta de acuerdo a sus necesidades y a sus conocimientos. Entonces pensemos que es escaleno para no pelear, y después los equilibramos. Escogí a Eisenstein porque, querámoslo o no, Sergei Eisenstein, un director ruso, después se convirtió en soviético cuando se creó la Unión Soviética, fue determinante en un proceso cultural en México y concretamente en la fotografía. Y al igual que el señor Leo Matisse, del cual nos reúne hoy, le tocó salir corriendo por ser acusado de comunista por un señor que se llama Stalin, que también produjo otro efecto sobre Matisse, que lo vamos a ver casi al final, y de alguna manera también le tocó huir por Estados Unidos. Lo mismo le pasó a Eisenstein. Llega a Estados Unidos, huye por Estados Unidos porque el señor José Stalin, el papá, lo necesitaba. Pero su forma de trabajar creo que fue determinante y de alguna manera marcó una forma de fotografía que de alguna forma se adecuó o formó muchos cineastas, entre los cuales va a haber un director de fotografía determinante que se llama Gabriel Figueroa.
que fue el que llevó a Matisse al cine. Entonces, todas son circunstancias, es como una especie de puntos suspensivos que van generando una línea para hacer nuestro propio triángulo, donde van a aparecer muchas cosas importantes. Es más, Eisenstein llega a México en los años 30 y por condiciones de la vida va de alguna manera a desarrollar una curiosidad que se va a convertir en una necesidad cinematográfica. En ese mismo orden de ideas, Leo Matisse, si ustedes miran, el hombre de Aracataca, que nació 10 años después de Gabriel García Márquez, el 1 de abril de 1917, se formó inicialmente como caricaturista y quería ser pintor. Realmente llega a ser fotógrafo cuando llega a México. Lo mismo le pasó a Eisenstein. Eisenstein no quería México, pero le tocó por obligación llegar a hacer cine en México, porque un señor que se llamaba Upton Sinclair, que de pronto ustedes, si son buenos cinéfilos, vieron una película con Daniel Day-Lewis, que dice que se retiró del cine, que se llama Petróleo Sangriento, era una novela de Upton Sinclair. A Eisenstein lo contratan dos personajes de una compañía que estaba formada por Charlie Spencer Chaplin, Mary Pickford, Douglas Fairbanks, que se llamó Artistas Unidos, y le dijo: señor Eisenstein, lo queremos en Hollywood, porque usted sabe hacer cine. Y obviamente, pues, tomó las riendas, para resumir, llegó a Hollywood, iba a hacer una película de Upton Sinclair sobre el oro de Maquena, como una película del oeste, para lo cual no estaba preparado, y lo acusaron de ser comunista, que en tiempos actuales cualquiera puede ser comunista, no común, pero sí comunero, y le tocó salir de Estados Unidos, y la única salida legal que tenía era México, por la frontera. Alguien dirá, pero ¿por qué no salió por el puerto? Pero salió por México y se encontró con esos tesoros arqueológicos que marcó toda una propuesta. En ese antecedente de Eisenstein que marcó a Figueroa y a todos los grandes fotógrafos, porque recuerden que México, haciendo un recorderis de historia, es un país que fue muy bien afecto de los exiliados. Su cultura, su literatura, en parte su cinematografía, sus empresas editoriales provienen de los españoles. Todos los exiliados de la Guerra Civil Española llegaron allá. Hasta Trotsky llegó allá exilado, escondiéndose del señor Stalin. Y muy buena parte de los españoles están allá, y eso sería otra historia bastante larga. Entonces, en el caso de Eisenstein, que va a ser como nuestro primer punto de referencia en relación a Leo Matisse y cómo esa injerencia de Eisenstein logró de alguna manera invadir a los futuros fotógrafos y por ende a un señor que se llamaba Leo Matisse, quien estudiando pintura o tratando de estudiar pintura tenía un gran conocimiento de los vanguardistas franceses, y en ese caso Man Ray, que no es francés sino norteamericano. Recuerden ustedes o hagan un pequeño recuerdo de que era apenas una especie de dibujante como Matisse. No podemos decir que era caricaturista, hacía bocetos, pintaba y tuvo la necesidad de presentar sus trabajos en esa exposición en Nueva York, donde presentó, como decía anteriormente, el Orinal de Duchamp, y tuvo la suerte de encontrarse con Stieglitz, que era un gran marchand de arte y gran conocedor de la fotografía, y Duchamp lo cogió, lo adoptó y se lo llevó para Francia. Y en Francia hace lo que hace otra vez el señor Leo Matisse en México, que es tomarle fotografías de modelos, de vestidos, y finalmente empezó a tomarle fotos a todos los grandes actores, artistas, escultores, etcétera, etcétera. Entonces los invito para ver un trozo de Eisenstein. Sobre todo me interesa mucho que entiendan ese concepto de las sombras y el blanco y negro, porque como decía anteriormente, Matisse decía que amaba la pintura y amaba la pintura de la vanguardia. Nunca cita a Man Ray, nunca cita a los surrealistas, nunca cita a los dadaístas, pero cita una corriente cinematográfica que no es vanguardia total, que fue el expresionismo alemán, que se desarrolló durante la República de Weimar.
para ubicarnos históricamente en la República de Weimar, corresponde a la terminación de la Primera Guerra Mundial, que va del 14 al 18, donde se desarrollaron todo lo que un amigo dice la saudade, la tristeza de los alemanes de haber perdido la guerra, que la expresaron en esas formas geométricas de sombras y de colores, que si la ubicamos en la exposición, la ubicamos con Eisenstein y la ubicamos en los trabajos de Matisse, vamos a encontrar ciertas unidades cromáticas, cinematográficas, de encuadre y de composición, que querámoslo o no, salieron de ahí. Así no todo el mundo lo diga, pero necesitaba tener un referente y en Matisse lo vamos a encontrar. Entonces, veamos el aporte de Eisenstein en ese concepto, sobre todo de paisaje, de formas y de cultura, de lo que se llamó la película que se llama Que viva México. La afilada punta de una hoja de maguey en la tierra, las largas sombras negras de los tlachiqueros que al atardecer, tras sus burros, caminan lentamente hacia sus casas, sabiendo que sea quien sea el que pase la hacienda de su patrón, su destino será siempre el mismo. Con labios ávidos, succionar la savia aceitosa del corazón del cruel cacto. Vean las primeras fotos de Matisse de los campesinos. Blanco, Y ahí Einstein le impresionó esto, por ejemplo. Y la arrugada y puntiaguda estrella del maguey que ha dado sus jugos quedará reducida a polvo en el campo, bajo los rayos de un sol implacable. Para Einstein fue muy importante encontrarle una composición geométrica, que si ustedes miran los trabajos de Matisse, no todos los que están ahí, pero hay algunas cosas interesantes. En mayo de 1931, Aquí está esto. Eisenstein y su equipo pasaron mucho tiempo sin poder filmar debido a la temporada de lluvias. El director le escribió a Upton Sinclair para explicarle que necesitaba más tiempo de rodaje y la suma de $35,000 para concluir la producción. Mientras Eisenstein esperaba una respuesta de Sinclair, se dedicó a pulir su guión, a avanzar en el episodio de Soldadera, a dibujar y a escribir un tratado de estética cinematográfica. La soldadera era la mujer que acompañaba en la Revolución Mexicana a los comandantes. Hay una bella película de María Félix con la soldadera y Pedro Infante. Y la cucaracha ¿Sabe también. usted qué es un zarape? Un zarape es la manta a rayas que viste todo mexicano. Igualmente rayadas y violentamente contrastadas son las culturas de México que corren una junto a la otra y al mismo tiempo están a siglos de distancia. Tomamos la adyacencia contrastante de sus violentos colores como el motivo de construcción de nuestra película. 6 episodios consecutivos. Aquí vemos una forma interesante de geométrica que la van a encontrar en Matisse y en el futuro cine mexicano, que en este caso el fotógrafo era Tissé. En el episodio de Maguey, Eisenstein se propuso recrear las condiciones de vida de una hacienda y sus peones antes de la Revolución de 1910. Alabemos a María, la Madre de Dios. A los peones sí, también podré decirle que había mucha energía en ellos. Según mi padre me platicaba que a las 2 de la mañana los sacaban para cantar el Ave María. De las 2 a las 4 de la mañana. Glorifiquémosla y eternamente. La filmación continuaba. Eisenstein recibió la visita del cineasta de origen ruso Arkady Beutler, quien actuó de extra en Fiesta y más tarde dirigió La Mujer del Puerto. Que es una película maravillosa, es la película más Cuando yo expresionista era que pequeña, hay. mi padre acostumbraba llegar a platicar conmigo todas las noches, todas las experiencias o los recuerdos. Era la forma de comunicarnos. Así fui aprendiendo muchas cosas de su historia, de su vida, de su familia y de la película Que viva México. Supe cómo se conocieron mi padre y mi madre y supe cómo se hizo esta película
cuando se conocieron Eisenstein, mi padre y mi madre, en la Secretaría de Educación. Ella era maestra misionera. Eisenstein, al ver a mi madre, le encanta. Simple y sencillamente le gustó mucho. Le gustó ese tipo mexicano que tenía. Le gustó que era un tipo mexicano muy fino. Y pensó inmediatamente para la María de Tormenta sobre México, o de la secuencia de Magueyes. Entonces le propone el hecho de que ella intervenga en esta película, y Chabela tiene muchísimo miedo. Ella no es actriz, ella nunca ha trabajado en cine, nada de esto, y es como un mundo aparte. Chabela tiene un gran éxito, ella es muy hermosa, tiene una personalidad muy definida, es simpática, es grata, es agradable, es cálida, y de alguna manera toda la gente está cerca de ella y quiere estar cerca de ella. Hay algo interesante con Eisenstein, que estaba más marcado el Isabel sentido Villaseñor, de la gente y lo religioso. Como la llamó con humor Eisenstein, fue la principal protagonista de Maguey. La historia de amor de María y Sebastián representaba el drama del campo mexicano y de sus peones. Isabel simbolizaba el estado de inocencia y la pureza. Eisenstein describió así la historia. Fíjense en las formas geométricas que después va a perfeccionar el cine mexicano. Luego van a utilizar, por ejemplo, acá, mire la horizontal que va sobre las cabezas y no sobre el piso. Tendrá que presentar a su novia al propietario de la hacienda en señal de homenaje. Y hay algo muy interesante en este concepto de volumen y de forma que planteó Eisenstein, que después los mexicanos lograron imponer, y que si ustedes lo miran con detenimiento, mirando en las fotografías de Matisse, van a encontrar un concepto de volumen un poco más ladeado, si cabe el término. Por ejemplo, el sentido de los sombreros redondos, las composiciones geométricas es algo que marcó al cine mexicano. A eso habría que sumarle algo que el señor Matisse conocía muy bien, que era el expresionismo, que era el concepto del claroscuro, que lo mira muy bien, con la diferencia de que dejó de utilizar todas estas formas arquitectónicas, por ejemplo las escaleras, y se dedicó a los rostros, pero estos rostros se componen, por ejemplo, con esas famosas matas de maguey que parecen como pequeños monstruos. Y algo que respetó muy bien el señor Eisenstein fue toda la cultura mexicana como un modelo de cultura y un modelo de nacionalismo. Por ejemplo, esta escena es salvaje como decirle a los peones que los castigan. Esto es Siqueiros, por ejemplo, los tres que están ahí, los van a ver cuando los entierran vivos. Los entierran vivos en castigo, que lo van a ver en un movimiento español en la década del 50 que se llama Fernando Arrabal con Jodorowsky, que se llama El Teatro Pánico, en una película muy interesante que se llama Que viva la muerte, que es la representación del garrote durante el periodo fascista. Estoy diciendo muchas mentiras, no se asusten. Sí, esto, por ejemplo, es una locura. Dense en cuenta cómo la mata de maguey es todo un elemento determinante en la formulación de los personajes. Aquí, por ejemplo, los paisajes de Matisse son tal vez más cerrados en los rostros, en los campesinos. Obviamente lo que lo impresionó, igual que Eisenstein, fue el paisaje y el terreno. Mira esta escena que es maravillosa, el tipo muerto y la mujer al lado. En relación a toda esta cultura que deja Eisenstein y su fotógrafo Tissé, vamos a encontrar dos elementos muy importantes, o dos fotógrafos muy importantes también, que bien o mal recogen un poco la importancia que deja Eisenstein, porque como decía al comienzo, Eisenstein está apenas 2 años casi en México, y es pedido por el señor Stalin para que termine siendo un culto de la personalidad, que son dos grandes películas de la historia del cine que llaman Iván el Terrible, primera parte y segunda parte,
y una película previa que es Alexander Nevsky, que tiene muchos elementos mexicanos porque es una película hecha por un rey en Escandinavia con muchas diagonales, y el castigo por haberse ido sin permiso, valga la redundancia, es ser profesor de Vikiki, que es la gran escuela de cine de Moscú, donde sacó sus grandes teorías sobre el montaje, que ya las había terminado, y el concepto del color. A esos dos otros fotógrafos que llegaron ya cuando todo este cine de Einstein había de alguna manera empapado no solamente la fotografía, sino el muralismo, sino también la cinematografía, se llama Edward Weston, que también comenzó a trabajar sobre elementos geográficos, paisajes, mares, corales, rocas, y la otra fue Tina Modotti. Entonces vamos encontrando una serie de circunstancias que de alguna manera es como una especie de banquete que encontró el señor Leo Matisse y lo supo aprovechar de una u otra manera. En ese sentido, entonces, hagamos una especie de resumen por tiempo, porque nos coge, nos ponemos a hablar mucha paja y seguramente ustedes querrán hablar. Hay algo muy interesante. Leo Matisse, por su condición social, es una persona, llamémoslo, de una clase media, que comienza a trabajar en un periódico, que hace caricaturas, que hace prensa, pero no ha empezado a hacer fotografía, y esto creo que es determinante. Realmente la formación de Matisse es una formación, digámosle, un poco empírica, caricatura, pintura, hasta que descubre que la fotografía es una gran forma de conexión. Y lo primero que aplica es una beca para viajar a México para estudiar Bellas Artes, no fotografía. En el momento en que sale del puerto de Barranquilla, que es en abril de 1940, sale a la edad de 23 años en el vapor Santa Elena, y lleva una cámara como quien lleva una cámara de turista de marca Rolleiflex, que es muy importante, pero su intención no era ser fotógrafo. El barco como tal va a parar en Centroamérica y va a tener un viaje por tierra que va a ser Panamá, Costa Rica y El Salvador. Y en Panamá empieza a tomar fotos, y son tan buenas las fotos que comienzan a hacer una especie de exposición. En medio de las fotos va a tomar otro elemento que él tenía y del cual se sentía muy, de alguna manera, seguro, que era la pintura y la caricatura. O sea, si fracasaba la parte de la pintura, podía ser caricaturista y podía ser pintor para varios periódicos y publicaciones que había hecho. Entonces llamó la atención la importancia de la fotografía, porque empezó a encontrar un don que no tenía y un ojo que él mismo reconoce que era un ojo perdido. Y paradójicamente, recuerden ustedes, si miran en el catálogo del banco, en un atraco perdió un ojo y no volvió a hacer fotografía. Terminó en Fusagasugá trabajando haciendo cuestiones agrarias y no le funcionó. Pero entonces dijo que el ojo que perdió cuando lo asaltaron, ya cuando era muy viejo, fue el ojo que le dio la vida, en un sentido fotográfico. Entonces, nuestro amigo salta en aquel barco del Santa Elena, tenía apenas 23 años, su intención, como decía, era llegar a México, y en alguna entrevista dice que le gustaba México porque cuando chico había visto una película que se llama Allá en el Rancho Grande, que es una película mítica. Es más, actúa la protagonista de la película La María, que es una película colombiana de 1924, que fue una actriz que le tocó decir que era mexicana para seguir trabajando. Porque hubo un periodo muy interesante en el cual muchos colombianos, cuando terminó la hegemonía conservadora, estamos hablando del año 30, no de elecciones, que sube el guatequeño, bueno, se me está olvidando Marco Fidel Suárez, mucha gente emigró,
y después en la violencia otro poco de gente emigró, y al empezar el Frente Nacional vinieron todos esos que habían emigrado y terminaron haciendo cine en Colombia, y entre esos un señor que se llama Julio Braco, del cual vamos a ver qué buenos tiempos, don Simón, que llegó aquí a hacer una película que se llama Cada voz lleva su angustia, 1963. O sea, la historia sale y se devuelve. Pero volvamos sobre Leo Matiz. El señor Leo Matiz realmente, como decía, llega después de haber hecho una serie de exposiciones en estos respectivos países. Y otro elemento interesante por el cual quería ir a México, aparte del que concité de allá en el Rancho Grande, que fue una película mítica, era que quería hacerle una entrevista a León Trotsky, porque él se consideraba de alguna manera, sin ser militante del Partido Comunista, tenía una intención social de conocer a Trotsky, porque también era muy buen cronista y era muy buen reportero. Y descubre, estando en Panamá, el día que mataron a Trotsky, que fue el 21 de agosto de 1940, leyó en la prensa que la persona que iba a entrevistar la habían matado de un hachazo mercader. Y eso lo frustró un poco, pensando que entonces no podía entrevistarlo y tenía que buscar una nueva manera de llegar a México o justificar el viaje a México. Primero porque no llevaba la beca que llevaba ya un amigo, sino tenía que trabajar para poderse matricular en la Escuela de Bellas Artes y estudiar pintura. Y ahí es donde viene la analogía que ya había repetido con Man Ray. Entonces, al llegar a México, ya la prensa de los países que cité antes, como era Costa Rica, como era El Salvador, la prensa mexicana lo recibe muy bien y ya viene con cierta categoría, y su suerte, que siempre lo acompañó, hace que ese día que llega pueda hacer una exposición en la embajada de Colombia en México, con una presentación de Pablo Neruda, quien luego le tomará una foto, y comparte fotografía, no caricatura, con una serie de personajes importantes, sobre todo escultores, como en el caso de Rosso, que fue un personaje que hizo muchas esculturas en Yucatán, que están todavía en Yucatán, y muchos pintores como San de Santa María. Entonces entró con la edad que tenía, 23, 24 años, a ser parte de una especie de élite. Y vuelvo a poner el ejemplo de Man Ray. Man Ray era un gran desconocido, hasta que Duchamp lo incorporó al medio y terminó conociendo a Picabia, a Dalí, a Picasso, a Hemingway, a toda esta vanguardia francesa de los años 20, y vivió de la fotografía durante mucho tiempo y creó sus famosos radiogramas, que ahora que llegué temprano vi la exposición, hay unas fotos ahí que se llaman Fuegos Artificiales, y yo digo, esto es un Man Ray, pero colombiano, muy parecido a los radiogramas que hacía Man Ray en muchos años antes. No, sería interesante saber de dónde proviene esa influencia de esas fotos, así como de luces de colores, que son toda la vanguardia francesa, concretamente de un periodo que llaman los pintores alemanes, Richter, Fischinger, Oettinger, que después fueron los que ayudaron a un señor que fue anticomunista furibundo, que se llamó Walt Disney, en una película mítica llamada Fantasía. O sea, todo tiene una analogía. Los mismos dibujos que ven ustedes de Man Ray en los radiogramas los vamos a encontrar en Matisse, los vamos a ver en los pintores alemanes, los abstractos, y los vamos a ver en Fantasía en la versión de 1940, hecha por Fischinger, y en aquella escena maravillosa del aprendiz de brujo con un ratoncito que se llama Mickey Mouse, que se convirtió en un ídolo en la década del 40, empezando la guerra, siendo la primera película de Oscar de Walt Disney, antes con Dumbo y la otra era Bambi. De manera que la línea es larga. Obviamente todo esto lo he sacado de deducciones leyendo, uniendo como puntos muertos, porque nadie se atreve a decir que fue así, pero se deduce por lo que uno ve y por la asociación de imágenes y de textos. Se puede llegar a esa conclusión. O sea, en ese sentido, como decía un pintor, no recuerdo en este momento el nombre, nadie puede inventar nada porque ya todo está inventado.
Entonces se puede hablar de influencias, necesidades, sentidos y suertes, pero no de invenciones, porque nada está inventado, ni siquiera Dios, porque los ateos necesitan inventárselo. Entonces, la exposición que hace en la Embajada colombiana en México le permite conocer a una serie de muralistas, entre esos está Orozco, está Siqueiros, va a conocer a Frida Kahlo, va a conocer a Diego Rivera y va a conocer una serie de personajes que van a ser determinantes en su formación y se va a convertir en el primer fotógrafo de prensa en un sentido mexicano, sobre todo extranjero, y es contratado para una revista que se llama Así, recomendadísimo por la cuestión de las fotos, y comienza a tener una importancia por la forma y llamémoslo el look, el lujo, el tacto para tomarle fotografías a aquellos artistas importantes. Volvamos a Man Ray. Man Ray se codea a raíz de Duchamp tomándole fotos a todos sus amigos, y así conoce a Kiki de Montparnasse, que fue su amante y su gran diva en muchos sentidos. Entonces volvemos a esa analogía sobre la cual estoy tratando de responsabilizar a todos los pintores y a todas las cosas. En ese sentido creo que es muy importante saber por qué realmente el señor Leo Matisse empieza a tener un desarrollo interesante sobre lo que ya existía. No solamente los muralistas, los escritores, los fotógrafos, los escultores, y dice: México es el país que me enseñó la forma, la vida, y tuve que ver la raíz en una serie importante de figuras, dibujos, formas, colores y luces. México me llevó, me trajo y me dejó. En ese orden de ideas, trata de matricularse en la Escuela de Bellas Artes, pero se da cuenta que realmente su interés no está en las bellas artes, sino en la fotografía, y a partir de la fotografía, estando en Bellas Artes, va a conocer a Gabriel Figueroa, que es un personaje mítico. Como para citarlo a ustedes, es el gran fotógrafo mexicano que heredó de todo esto de Eisenstein, y citemos apenas una de las grandes películas de todas las que hizo Gabriel Figueroa, que se llama Los Olvidados, de Luis Buñuel, como para tener un referente. Entonces conoce al señor Figueroa y le dice que lo va a involucrar como fotógrafo de cine. Obviamente partamos de la idea de que Leo Matisse es fotógrafo de foto fija, no fotógrafo de cine, de cámara. Conoce de emulsiones, que eso también es una forma importante. Mientras que en Colombia la fotografía era fotografía de agüita, Benjamín Herrera, Benjamín de la Calle, Umaña creo que es el que está arriba, sí, al comienzo de la exposición hay un fotógrafo del 35. Luis B. Ramos, correcto. Ahí se va a entender que va a tener un desarrollo tecnológico mucho más importante, porque en el año en que llegue el señor Matisse a México, ¿qué está pasando? Ubiquémonos históricamente. Está empezando la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué representa la Segunda Guerra Mundial? Un desarrollo tecnológico que los mexicanos aprovechan porque los norteamericanos entran a la guerra y quieren de alguna manera hacer parte de todo ese banquete que fue la guerra, que en última le ganaron los rusos. Entonces, todos los actores mexicanos, los fotógrafos mexicanos, los editores mexicanos de cine se devuelven a México porque los Estados Unidos está más preocupado en mover su cinematografía hacia un control del comunismo con un movimiento que llama el panamericanismo. Entonces, ese desarrollo no solamente técnico, sino industrial en todas las artes, y en el caso específico que nos interesa, que es el de Leo Matisse, va a ser importante para que encuentre un color, que es el que van a ver ustedes en la exposición, y un manejo de la luz que desconocía. Porque los fotógrafos, Umaña fue el que me dijiste, ¿no? Luis B. Ramos, perdón. Si ustedes miran a la entrada de la exposición arriba, una pared con B. Ramos, ven todas las fotos un poco claras, muy ingenuas, y hacen un giro hacia su derecha y van a encontrar las de Matisse, donde hay un desarrollo fotográfico de más emulsión y más contraste
no digamos que de colores, sino del blanco y negro. Descubre las sombras por la técnica norteamericana, por el tipo de emulsión, por el tipo de película, que es lo que se desarrolla en la fotografía para el caso de Matisse y después en el cine mexicano para generar todo ese gran proceso que llama la edad de oro del cine mexicano, gracias a los norteamericanos que dejan de hacer cine y el espacio lo ocupan los mexicanos conjuntamente con los españoles que no están en la guerra, porque ya ha terminado la guerra civil española que termina en el 39 y empieza la Segunda Guerra Mundial. Entonces la cinematografía latinoamericana tiene todo el poder en México y en España y después en Argentina, y empieza toda esa producción cinematográfica que va casi hasta mediados de los años 50. Entonces, Matisse, para resumir, antes de pasar a qué buenos tiempos, don Simón, gracias a Figueroa, que descubre que es un gran fotógrafo, dice: voy a matricularlo, voy a presentarlo al sindicato de fotógrafos, pero por ser extranjero no puede entrar al sindicato de fotógrafos, entonces termina haciendo lo que se llama los stills, o sea, las fotos de rodaje, como cuando uno contrata un fotógrafo para un banquete, para un matrimonio, para un bautismo. Obviamente en otro orden de ideas, este se encarga de hacer las fotos de las películas. Entre esas fotos en las cuales él trabaja durante muchos años está trabajando con Joaquín Parvadé, quien fue el gran impulsor de Cantinflas en Ahí está el detalle, ¿sí? Y que la protagonista es la misma protagonista allá en el Rancho Grande, colombiana, que es la que hace a la esposa de Joaquín Parvadé, Ahí está el detalle, que es la que recibe a Cantinflas. Trabaja en el circo de Cantinflas, en películas de Julio Braco, en Los olvidados de Luis Buñuel, haciendo foto fija, lo que se llamaría en el argot cinematográfico actual foto fija, o sea, las fotos de referencia. Eso le permite, como no está en el sindicato, seguir haciendo fotografías de prensa y perfeccionar el conocimiento mexicano que vino de los norteamericanos para trabajar para la revista Life y para Reyes Digest. Cuando íbamos del dentista donde el médico a que nos miraran, entonces uno leía selecciones mientras lo atendían, antes de que pasaran a la música de dentistería, o sea, la música culta. Y eso, de una u otra forma, permitió que ese desarrollo fotográfico, que como decía anteriormente, lo van a ver en las siguientes fotografías, van a ver del primero, que es el 35, que es como el padre, al desarrollo técnico, sobre todo el contraste de blanco y negro. Weston decía que la mejor fotografía a color era la de blanco y negro, porque el negro era tan perfecto que parecía un color. Entonces los invito a ver de la primera película de Julio Braco, que como les dije anteriormente ya trabajó en Colombia en Cada olla a su angustia con Lía Zamora y los hermanos Gálvez, que es maravillosa. Se puede conseguir pirata. Hay una escena de un mosco, alguien viendo a Lía Zamora desnuda bañándose. Estamos en el año 66, la censura todavía no era tan abierta, sino más cerrada. Vemos a Joaquín Parvadé, donde trabajó. Este fue de los primeros trabajos que hizo Leo Matisse de foto fija, y van a ver el contraste de negros. Entonces, si quiere, empecemos con la primera. Qué buenas costumbres que no se han perdido. Si ustedes se percatan, hasta la presentación de los créditos en estas películas, esto es 42, 43, eran muy bien tenidos en cuenta. La foto de los... mira al señor Arturo de Córdoba, casi nada. Las mujeres eran muy elegantes y mantuvieron algo que el cine norteamericano, y lo insisto, no nos ha podido quitar a los latinoamericanos: el melodrama. Es imposible, por más de que lo imiten, es imposible encontrar el melodrama mexicano en una película gringa. Ni siquiera en las películas de Dago García, que es un melodrama, así es El Paseo 35. Ver a Ben Stiller y
frente a un paseo, pues obviamente es diferente, pero tiene sus características. Si quieres, pues subirle un poquito. Julio Bracho. Aquí llegó ya como de 70 años a dirigir. Gran director. En los alegres años del Polizón. No sé si se refiere al Polizón al que se infiltró. Los héroes. Es más, si ustedes miran todo este teatro, este cine mexicano nace en lo que se llama el teatro carpero, que eran los espectáculos en los barrios. O sea, las canciones, el circo, los cómicos, cosa que podíamos llamar como las verbenas, aquí, o en España, ¿no? Eran demasiado elegantes estas actrices. Extrema, o sea, había por lo menos una educación respecto al vestuario, a la escenografía. Es que eres viuda y que es un teatro solo para hombres. El escándalo será horrible. Folies Bergère de París, pero de México. Recuerden que México tuvo unos buenos años franceses, ¿no? Chapultepec se le da a los franceses, al rey. Bueno, las enaguas no han cambiado las crinolinas y la naftalina y las polillas, pero del resto nada más. Aquí no conozco ningún cabaret que tenga Folies Bergère. Es una maravilla. Mil cosas al oído me dijo más también difícil de decir y algo más también que no he de repetir. Algo más también difícil de decir y algo más también que no he de repetir. Es como el Teatro Colón de México, pero chiquito. Tiene foyer y tiene balcones, plateados. ¿No le he dicho que en ella está el presidente de la Liga de las Buenas Costumbres? No estoy de humor, don Paco. Pues otro mocito de estos y mañana no cierran el teatro. Salga, que la están llamando. Perdónela usted, señor Beltrán, es que anda que trina porque no está Miguel en el palco. ¿Quién es Miguel? El oficial que viene todas las noches. Hay algo muy interesante que ustedes pueden comparar en la gesticulación, si se quiere hablar de actuación de este cine mexicano, y la comicidad, como en este caso. Imagínensela en El Paseo, si lo han visto, o en alguna película de estas de Vamos al Mundial, o se fue la gorda, una cosa así. Hay algo más grotesco, pero menos estético. La razón aún no la he encontrado. De pronto ustedes ya, volviéndola a ver, podrán encontrar como esa solución que estoy buscando hace años. ¿Vieron? ¿Qué te parece? Horrible. Y vámonos, nenas, que con esto mañana tendremos mucho que hacer en la liga. Cayó en la trampa. Los vestidos son una maravilla. Yo ruego a las señoras que siquiera se oculten con las cortinas. Y es solo un momento. El día de la boda nos rompe. ¿Has visto con qué insistencia nos mira Coco? Pues ¿dónde se quedó Miguel? Jugando billar en el casino. Me corto la cabeza si se lo cree la Anchón. Yo también.
tardas un poco más, estalla, Coco. Si tu novio te engaña, no llores, véngate y engómale el bigote cuando dormido esté. Y algo más también difícil de decir, y algo más también... Tienes una manera muy elegante de mostrar los celos. Arturo de Córdoba. A esto es a lo que es venido. Vámonos. No, todavía no. Quiero saberlo todo. Y mientras lo sabes, estás exponiéndote a que alguien te descubra y vaya mañana a la liga con el chisme. Ahora sí, encantadora Coco. Si nuestro presidente de la Liga de las Buenas Costumbres no defiende mañana el caso en la Junta, es que tiene sangre de horchata. Presidente de la Liga de las Buenas Costumbres. Voy a pasar otra vez las mías por las narices. Ahí está Joaquín Parvadé. El día de tu boda, no grites de emoción, verás que pronto pierdes en sueños la ilusión. Si quieres saberlo, la liga está ahora lo que menos me importa. Mira quién está en la primera platea. Don Simón. Y tendrá tanto miedo como nosotras, que solo asoma el bigote y las patillas. Bueno, aquí me disculpan, pero los dejo con las ganas de liguero porque toca seguir. Quedan con ganas de liguero, pero menos levantan la pierna y, como dicen en Boyacá, tiene pierna pernil. Este es un personaje maravilloso. Entonces, como decíamos, el señor Leo Matiz hace esto, y en este periodo entre fotografía, stills y trabajar para revistas norteamericanas, desarrolla una relación muy interesante con ese trío de haces, como decía él, que eran los Orozco, Siqueiros y Rivera, de muralistas y de pintores. Y ahí va a surgir un elemento bastante interesante. Al conocer a Siqueiros, del cual se generó una polémica impresionante que pocas veces se tiene en cuenta, va a aparecer una frase esencial que se la da Porfirio Barba Jacob, de quien se convierte en amigo de Matiz en México, y le dice: hay dos elementos vitales, uno social, uno político y otro de costumbres. Si quiere aprender a fotografiar mejor de lo que está, vaya a los cafés a mirar la gente que nadie fotografía. Entonces de ahí sale una frase muy célebre de Matiz que dice: la esencia de una nación se deposita en sus rostros, y eso se convirtió en un elemento vital. Si cogiéramos esa misma frase y lo aplicáramos nuevamente a Man Ray cuando hace todas las fotografías de todo el equipo surrealista y dadaísta, lo hace en un sentido no artístico, que era la novedad de la vanguardia de los años 20, sino en un sentido social. Y ahí empieza una especie de, llamémoslo, de enfrentamiento en un buen sentido de la palabra, con los muralistas que eran más sociales, más políticos. Y concretamente con Siqueiros, que muchos han hablado del rol que jugó Siqueiros en relación a la expulsión de Matiz de México. ¿Por qué? Si ustedes miran en la exposición de arriba, si no estoy mal, hay una frase en la cual dice Siqueiros que realmente la fotografía no es tan importante como la pintura, porque la fotografía solo es blanco y negro. Obviamente lo estaba diciendo porque no había aparecido el Technicolor. El Technicolor aparece en los años 50 con el Kodachrome, y a la par con el cine cuando aparece ¿cómo se llama? Las pantallas de Cinemascope, pero esa es otra historia. Entonces, en esa relación que hablábamos de ese famoso trío de muralistas, hay algo muy importante, es que Siqueiros contrata a Matiz para que le haga fotos, de manera que él, a partir de esas fotos, las reproduzca en pintura. Y ahí es donde viene la gran disputa. Si la pasáramos a la fecha actual,
¿qué es más importante, la foto tomada o la foto replanteada en una pintura? Pero como estamos en los años 40, hay unos derechos obvios en la cual la foto que toma, el pintor la reproduce de otra manera diferente a como está tomada. O sea, si fuéramos un poco indirectos en la decisión, es una reinterpretación de una foto y todo parte concretamente también del modelo de Siqueiros, que también está fotografiado arriba, Villariego, bueno, se me pasó en este momento, en el sentido que lo coloca con unas manos en una foto maravillosa y Siqueiros lo reproduce en una foto, en un famoso mural. Lo mismo ocurre con la famosa foto del perro rabioso, porque decía que para fotografiar a un perro era muy difícil, porque tocaría tenerlo casi dormido o dopado, y entonces tomó varias instantáneas sin que existiera en esa época la Polaroid del famoso perro, y él después lo representa en sus murales. En uno de sus regresos de los Estados Unidos de hacer fotos, encuentra que hay una exposición de Siqueiros y descubre que muchas de sus fotos fueron tomadas para el mural, y ahí fue Troya, en el sentido que lo acusa de alguna manera de plagio. En toda esta, llamémoslo, disputa respecto a qué es plagio o qué no es plagio, se va a descubrir una escena muy importante en el famoso mural de Siqueiros de Cuauhtémoc, y en el que hizo sobre la revolución, en el cual pone un personaje con la misma arma con que asesinaron a Trotsky, la pica. Si ustedes han leído el libro de Padura, ahí lo representa muy bien a Mercader. Y el tiempo le da la razón a Matiz ya cuando está fuera de México, porque empiezan a averiguar cuál es el rol de Siqueiros respecto a Trotsky. Siqueiros era secretario del Partido Comunista Mexicano y tenía de alguna manera un odio especial con Trotsky, porque toda la pelea entre Trotsky y Stalin está en el momento de la muerte de Lenin. En el momento en que muere Lenin había una disputa sobre el valor de lo que debía ser lo que se va a llamar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en el sentido de que Stalin pretendía de alguna manera dominar a todos los estados bajo una especie de esclavitud, y concretamente de un estado que el tiempo no perdonó, porque siempre he dicho que la historia es pendular, y fue lo que pasó ahorita hace unos años con el señor Putin cuando toma Crimea, que era la base del gas, porque los europeos viven del gas de Crimea, y Putin dice, ustedes me friegan, yo les quito el gas. Y en el caso de Trotsky y Stalin estaba en que Crimea no se podía tomar de esa manera tan arbitraria, porque había un sentido de cómo se unificaba la Unión Soviética como nación, sabiendo que eran muchas poblaciones, muchas religiones y muchas ideologías, y Stalin asumió por debajo de cuerda y volteó en la votación del Congreso y sacaron a Trotsky, y eso implicó que Trotsky se fuera a vivir exilado a México, y lo persiguieron a raíz de que Siqueiros era secretario del Partido Comunista, y se llegó a comprobar de que unos meses antes de la muerte de Trotsky, que fue el 20 de agosto de 1940, el señor Siqueiros contrató una serie de agentes soviéticos que mandó Stalin y ametrallaron la casa de Trotsky, pensando que ya lo habían matado. Cuando se dieron cuenta que no lo habían matado, es cuando hacen pasar a Mercader como una especie de reportero belga que entra a la casa a entrevistarlo y le clava la famosa pica en la cabeza, de la cual dura 26 días agonizando hasta que finalmente muere y Stalin cumple. Lo más paradójico de toda esta presentación es que cuando viene la disputa entre qué es plagio, qué no es plagio, porque Siqueiros tiene el control, porque es mexicano, el otro es extranjero, hace lo mismo que hizo con Trotsky, mandando quemar la casa de Matiz para que se le quemaran los negativos, para de esa manera no tener copias que lo pudieran demandar, con tan mala suerte que las copias las tenía guardadas en otro lado.
Él alude que había tomado Matisse indirectamente como escenas o un pequeño affair entre su esposa y su modelo, y que eso necesitaba destruir esos negativos para que Matisse, comillas, no lo chantajeara. O sea, repitió exactamente lo de Trotsky con Matisse. ¿Eso qué hace? Que el señor Matisse, como dije al comienzo, tuviera que salir corriendo, se exilia en la Embajada de Colombia en México, cuyo embajador era Zalamea, el del viaje a el de las escalinatas, Alberto Zalameo Borda, que después se va a casar con Marta Traba, etcétera, etcétera, antes de que lo deje por aquel rama. Después de esta tragedia, dice: ¿usted qué es, señor Leo Matisse? Dice: soy pintor por atavismo, soy fotógrafo por hambre y soy loco por talento, y por eso debo dejar a México. Y termina de alguna manera diciendo: México me dio todo, de México tengo todo, México soy yo, pero también dejo de ser yo. Entonces, con esto pasamos un pequeño documental, un trocito sobre Gabriel Figueroa. Aquí hay un libro, se llama Flor Romero, que es colombiana, la gran conversadora con Gabriel Figueroa, y se le pregunta: ¿cómo fueron sus relaciones con Rivera y con Siqueiros, sabiendo que él conocía a Leo Matisse? Rivera y Siqueiros venían con frecuencia a mi casa, nos tomábamos unas copas. De Diego me impactaba el colorido y la composición, era un amigo generoso y amable con enorme sentido del humor. Con Siqueiros había una relación divertida, pues cuando iba a sus exposiciones me decía directo: ya sé que vienes a ver qué te robé. A lo cual respondía: no, por el contrario, David, yo vengo a ver qué te robó. De él me sirvieron sus escorzos para dar fuerza a la imagen cinematográfica. Y se le pregunta: ¿usted conocía al señor Leo Matisse? Dice: sí, los cielos colombianos son los mejores cielos, mejores que los mexicanos, son preciosos. Por él conocí los del Valle del Cauca, también conocí los de Argentina en la Patagonia, la Tierra del Fuego, los de Ecuador, los de Santo Domingo, los de Jamaica, y eso me ha dado un estado muy a gusto para el cine latinoamericano y para mi trabajo. Porque ustedes recuerden que Matisse sale de Estados Unidos llega a Colombia y cae en otro periodo muy importante de esta historia de este país, que es el 9 de abril de 1948, cuando matan a Jorge Eliezer Gaitán. Los dejo entonces ya para terminar con este inicio de este documental sobre, este documental que se llama Miradas Múltiples, de Emilio Mayé. Emilio Mayé es un mexicano que trabajó en Colombia haciendo una película con Flora Martínez, que ahora es la Frida Grande del teatro. Y la primera película que hizo en Colombia, y no volvió a hacer más ficción, se llama Rosario Tijeras, con la misma actriz que está interpretando a Frida. Estos eran las luces de la fotografía de Figueroa, las sombras, el claroscuro, lo expresionista que hablaba Matisse, los paisajes, que Matisse de alguna manera los retomó, los copió, pero se los transmitió a sus personajes. Este plano es maravilloso, parece una película después. Eso me hace pensar, no sé si de pronto estoy equivocado y me perdonan, en una película neorrealista italiana, en una película de Visconti, en La Terra Trema, y por qué no un Roberto Rossellini con Ingrid Bergman, y si me voy más allá, Mamma Roma de Pier Paolo Pasolini con Anna Magnani. O sea, hay una relación de unidades y de formas y de colores del blanco y negro de los personajes. Mira este paisaje, la forma de manejar las diagonales, que eso es muy bueno de Matisse, que insisto, lo van a ver en la exposición arriba. El contraste de blanco y negro, que yo siempre he pensado que es lo más difícil para un fotógrafo, encontrar ese contraste, el 100% negro y el 100% blanco, y los valores de grises.
Mire, el negro el chal de la señora con ese vestido, esa forma cansada en que camina, es una maravilla. Hay un sentido de composición desde la fotografía y la actuación que Figueroa logró, y creo que Los Olvidados para el cine mexicano es su obra maestra, y después las películas que hizo con el Indio Fernández, Emilio el Indio Fernández, el gran burlón del cine mexicano, gran bailarín de mambo. Persiguió a Chabela Vargas como loco, la sacó a tiros de su casa porque era lesbiana, porque era un machista tenaz. Además tuvo una gran mujer que fue Columba Domínguez, de la cual se enamoró Orson Welles. Que hay una en México, conseguí un guión perdido de Orson Welles antes de hacer El Ciudadano Kane, que decía que entrando este bello joven que era Orson Welles de 23 años a la RKO en Estados Unidos, se tropieza en la entrada con una bella mujer que era Columba Domínguez, que después fue la mujer del Indio Fernández, y quedó enamorado, y antes de pretender hacer El Ciudadano Kane le hace Santa, que hay una versión de Santa del año 30 y esta que nunca se hizo, que es una oda al amor entre un joven de 23 años y una mujer ya mayor de 45 años que se llamaba Columba Domínguez, Santa. Se la recomiendo porque la película nunca se hizo. Después hace El Ciudadano Kane para poner de mal genio a Randall Hearst en Rosenbaum. Y aquí está nada menos que mi amigo Pedro Infante, otro de los amores de María Félix. Si quieres pongámosle ahí un poquito de... No deja que yo le diga. Pour moi, quand j'entendais Gabriel Figueroa, c'était un noir et blanc ample avec une aura argentée, un peu comme des feux d'artifice qui seraient en noir et blanc avec de l'argent comme ça, saupoudré d'argent, avec un noir et blanc très radical, très contraste. Mais je me souvenais que c'est qu'une image d'une rêverie un peu comme ça. Miren la diagonal de las guitarras y los es algo sombreros. excepcional que responde a algo que ocurrió en un momento determinado, que se dieron las circunstancias, ¿no? Pues bueno, pues todo el mundo habla, ¿no?, de la influencia de la pintura, de los muralistas, la influencia del paso de Eisenstein por México. C'est dans ce sens-là où je pense qu'il y a eu une rencontre entre la culture mexicaine, qui est quand même la culture aussi du drame, de la mort. Esta parte es importante, la cultura del drama y de la muerte, la tradición y el valor. Courage. Et le travail de Figueroa, là, il y a quelque chose qui se rencontre dans quelque chose de dramatique. Ahí está la doña María Félix, maravillosa, mírese. Rabiosa y bella, como decía mi abuelo. Per me la scoperta di Figueroa significa la scoperta del cinema, semplicemente. Ero bambino, andavo al cinema nella piccola cittadina toscana dalla quale provengo e sono capitato su un film di Figueroa. Y ese lunar que tienes, como le decía Agustín Lara. Lo hizo sufrir al pobre viejito. Mira esos ojos, esa mirada es Lo que me llega de él es esta transgresión, es estas ganas de utilizar la cámara y utilizar la luz para expresar, para contar, para decirnos algo de los personajes, para maravillarnos con la belleza de las cosas, para jugar con el espectador, ¿no? Miren la sombra de los sombreros cuando se mueve. El fondo negro y va en degradé de blancos a grises. Es una iluminación perfecta. Swallowed into this imagery, and it tells me this guy's a master. It tells me that the collaboration between him and his colleagues is working. As I said to you earlier, I'm never in doubt about what I want to feel, to see, and to sense, and that's what cinematography, good cinematography, should be all about. It's sensual, it's sexual, it's political, sometimes it's angry, it's got comments, there's social comments, there's political content, and there's beauty. He's a true master.
Nos despedimos de María Félix con el dolor del alma, pero la van a llevar en el alma. Combined with his work with his collaborators, his directors, they just go in and clearly hold my hand. No, pero pensándolo bien, vean la exposición y saquen como un criterio diferente a todo lo que dicen y seguro que van a entender y comprender muchos momentos de la historia, del cine, de la literatura, del arte, de Matisse, de Colombia, que son representativos. O sea, es como si uno fuera un fotógrafo de la memoria Matisse, pero en su conocimiento de país, en la importancia. Porque eso me hace recordar que hay otro fotógrafo que también fue muy importante, que fue Nereo López, que también tiene alguna cosa que ver con el Gabo, con Cabellón Cepeda, con Julio Mario Santo Domingo, con toda esta gente, con Obregón, que fueron los que hicieron La Langosta Azul. Entonces son como los dos referentes importantes, y después viene otro ya más moderno, llamémoslo así, que también una exposición aquí en el banco, que era Díaz, ¿cómo se llamaba? Hernán Díaz, sí, gracias. Sí, ahí tienen como volvemos al triángulo: Leo Matisse, Nereo López y Hernán Díaz. Si quieren ustedes tener un triángulo contemporáneo como para tener una cultura artística, fotográfica, que bueno, nos sobra. Y entonces ya para despedirse, Leo Matisse y yo digo: ¿por qué me voy de México? Porque me voy de México, solo me llevo lo que es inimaginable: el paisaje, la luz, los hombres, los muertos, la vida misma, captado con un lente maravilloso de mi cámara y grabado en mi lente, porque soy un enamorado y agradecido de México. Eso tengo y eso me llevo. Y le agrego una frase de Cartier-Bresson: con la que mejor hago los besos es con mi cámara. Gracias.